Senador Efraín Cepeda, presidente del Senado de Colombia, buenos días. Muy buenos días, Ricardo, con el saludo muy especial para ti, la mesa de trabajo y los innumerables oyentes. Gracias por la amable invitación. No, gracias a usted por atendernos, senador Cepeda. Estábamos hace un rato hablando con los panelistas sobre el balance de la jornada de este martes. Yo sé que a usted le corresponde solamente una parte, que es la del Congreso de la República, del Senado en particular, pero hablábamos de todo lo que pasó. Se aprobó la reforma laboral por el Senado, con mayorías para el gobierno en los puntos más controversiales. Se hundieron las consultas en el mismo Senado. El registrador dice: no convoco a la consulta a la espera del fallo de las altas cortes. Y simultáneamente se conoce la decisión de la Corte Constitucional de devolver a la Cámara para terminar su trámite y subsanar los vicios de la reforma pensional. ¿Quién ganó y quién perdió, presidente Cepeda, en su opinión, en esta jornada de martes en Colombia? Bueno, comenzando por la reforma laboral, ¿quién perdió? Perdieron los microempresarios de Colombia. Esos pues que trabajan de sol a sol todos los días, los tenderos, ¿no? Quienes tienen una familia empresa, quienes salen a trabajar muy temprano, que generan pues 2 millones de empleos formales y muchos informales, 7, 8 millones de empleos informales. A ellos les habíamos planteado que se les hiciera una excepción sobre la jornada nocturna en la medida que son más vulnerables, y que estoy seguro que se comenzarán a perder esos empleos formales que ellos tienen, y vamos a engrosar una informalidad en Colombia de por sí ya muy alta, de alrededor del 56%, 14 millones de colombianos. Y pues si a eso era lo que seguramente se refería a Fedesarrollo cuando decía que con la reforma laboral se podía incrementar la informalidad en 12 puntos. 12 puntos es 1.600.000 más de informales, y eso sí no tienen derecho a primas, ni a cesantías, ni a horas extras, ni a dominicales, ni festivos. No, es simplemente lo que se gane. Entonces me llamó mucho la atención cómo la bancada de gobierno, atendiendo una instrucción del presidente de la República, golpea lo que el presidente ha llamado la economía popular. De manera que una cosa es el discurso y otra cosa son los hechos. Se habla de proteger la economía popular, pero se le asesta un golpe, pues, que es un golpe de muerte para los empleos formales, que son el 20%. El 20% de los empleos que generan las microempresas son formales. Yo repito la cifra, son más o menos 2 millones. Entonces allí perdieron los microempresarios. Pero ganó la democracia. Y ganó la democracia porque, bueno, se aprobó una reforma laboral, a pesar de que hay algunos artículos como este con excesos, pero se negaron las consultas populares. Y ambas decisiones del Senado deben ser acatadas. Pues me sorprende cómo el presidente de la República pues aplaude lo de la laboral y pues lanza en ristre contra la decisión de hundir nuevamente la consulta popular, hundir la consulta 2.0, 2.0 y medio, como las hemos denominado. De manera que pues ese sí es mirar el lado ancho y no el lado angosto. Entonces le conviene la decisión del Senado porque se aprobó la reforma laboral, y ahí estuvimos haciendo quórum. En varios de estos artículos los votamos negativos, como el que atenta contra las microempresas, pero estuvimos. Pero para la consulta popular, entonces sí, la bancada del gobierno se retiró tratando de romper el quórum, hicieron un mal cálculo y pues obtuvimos las mayorías suficientes para negar esas consultas populares. Me parece que ese era el peor de los escenarios en Colombia. Eso era profundizar la polarización, polarizar el discurso de odios del presidente de la República, que para nada le sirvió firmar un documento del desarme de la palabra en la curia, porque cuando todavía su tinta estaba fresca, pues ya comenzó pues a despotricar contra los poderes públicos. De manera que el presidente, más que una reforma laboral, lo que quería era la consulta popular. ¿Y por qué? Porque iba a utilizar 800.000 millones de colombianos, de esos que nos están escuchando en este momento, para hacer una campaña politiquera
al Congreso de la República y a la Presidencia de la República. Eso era lo que a él le interesaba. Esta laboral, pues, la miraba con desprecio porque quería, era la consulta popular. Afortunadamente, el Senado de la República le dijo no en todas las votaciones a esa consulta popular, repito, que dilapida 800 mil millones de pesos, que comienza con la plata de los colombianos a hacer una campaña politiquera y que, por supuesto, hubiese generado una profunda polarización. Sí, senador Cepeda, ¿qué opinión tiene de lo que dijo anoche tarde el presidente de la República, en el sentido de que al final el gobierno sentía que la consulta 2.0, que si no se hubiera votado anoche, hubiese quedado habilitado el presidente para convocar la vía decreto, porque no hubiese existido pronunciamiento del Senado en el lapso de 30 días que señala la ley? El presidente dice que lástima que se hundió la consulta 2.0 y la 3.0, porque eran dos realmente, porque esa era la palanca para sacar adelante la conciliación de la reforma laboral. Pues yo creo que tienen visos de chantaje, algo como eso, que lo dijo Benedetti anoche. Si ustedes aprueban la conciliación como quiere el presidente de la República, entonces él retira las consultas populares. No han entendido todavía la separación de los poderes públicos en Colombia. El poder legislativo es absolutamente independiente del Ejecutivo. Es un poder tan legítimo que pues los congresistas sacamos 22.600.000 votos y que tenemos decisiones absolutamente libres. La voluntad de la mayoría del Senado era votar negativamente esas consultas, no dejarlas vivas en eso al incumplimiento de la palabra presidencial. Nosotros teníamos que cumplir con nuestro deber de votarlas antes de los 30 días. Ese era nuestro deber, eso dice la norma, y eso fue lo que hizo el Senado de la República, a pesar de que la bancada del gobierno en su gran mayoría se ausentó, pero tuvimos los votos suficientes para decir no a esas dos consultas. Yo he llamado 2.0 y de pronto 2.5, porque la tercera adhiere a la segunda. Entonces, por eso se votaron, se decidieron. Se despacharon en una sola votación. Senador Cepeda, le devuelvo la pregunta a la reforma laboral. Viene la conciliación. ¿Qué va a pasar en la conciliación? ¿Usted tiene dentro del panorama la posibilidad, usted la ve posible, la del eventual hundimiento en conciliación de la reforma laboral? Pues todo puede pasar. Lo primero que tengo que esperar es que el presidente de la Cámara nombre los conciliadores, y es él el que debe primero fijar un número de conciliadores, porque la reforma entró por Cámara. La norma dice entonces que el presidente de la Cámara, y creo que anunció para las 10 de la mañana, que estará nombrando él o los conciliadores. Inmediatamente me corresponde a mí como presidente del Senado nombrar el mismo número de conciliadores, y pues el balón queda en manos de esa comisión de conciliadores de Senado y Cámara, de que se pongan de acuerdo en un texto que deben llevar tanto el Senado, un texto igual a la Cámara de Representantes. Ellos tendrán que escoger unos artículos aprobados en la Cámara, otros aprobados en el Senado, y luego de ello pues viene un texto que ya las plenarias no tenemos más potestad sino decir sí o no. De manera que lo primero es que el balón pasa a la cancha ahora de los conciliadores, que son quienes tienen el reto de presentarnos una conciliación a las plenarias. Y estamos sobre el tiempo, porque el viernes 20 vence este periodo ordinario, y pues habría que tener una pronta conciliación entre hoy y mañana en la mañana para poder anunciar, porque hay que anunciar, hay que dar publicidad a esa conciliación y votarla posiblemente el día viernes, o si está lista hoy, la anunciamos hoy y se puede votar mañana, en fin, pero eso ya queda en manos de los conciliadores. Senador Cepeda, quiero hacerle una última pregunta sobre el decretazo, el decreto 0639, con el que el gobierno convocó a la consulta popular desconociendo la votación del Senado del pasado 14 de mayo. El registrador dijo, mire, yo espero a que las altas cortes, en particular el Consejo de Estado, decidan si se cumplieron o no los requisitos para hacer la convocatoria antes de convocar elecciones. Y el presidente y el gobierno le han dicho sedicioso a Hernán Penagos y le han dicho que es un simple operador logístico. ¿Qué opinión tiene usted frente a esto que está ocurriendo en torno a la registraduría y al presidente y al gobierno nacional? No irrespeto la separación de poderes, porque no solamente pasa por encima
de una decisión del Senado, del Poder Legislativo en este momento, sino también del Poder Judicial, que es que si pues ellos tienen dudas de la votación del Senado, tienen que acudir a las altas cortes, Consejo de Estado, Corte Constitucional, para que ellos decidan si hubo o no vicios, de manera que se están arrogando pues lo que es una decisión de las cortes, de los jueces, pues si ellos están tomándola en sus manos, de manera que realmente pues esto es romper los principios de separación de poderes públicos. Ahí hay unos debates muy interesantes. Ahí hemos escuchado al profesor Mauricio Gaona, una autoridad en la materia, y pues básicamente tilda como casi que un exabrupto jurídico que se tome esa decisión. Me parece que el caso del registrador tomó el camino correcto, y que sean las cortes las que le digan. En este caso creo que consultó al Consejo de Estado si realmente puedes pedir esa declaratoria de hacer una consulta popular que no ha cumplido con los requisitos legales. Eso de dilapidar 800.000 millones de pesos de los colombianos para hacer campaña politiquera al Congreso de la República y a la Presidencia, eso, repito, era el objetivo del Ejecutivo para recibir pues esas consultas populares, además polarizantes, otra vez el país entre el sí y el no, entre el sí y la abstención, en momentos en que pues realmente se presenta este atentado contra el senador Miguel Uribe, que nos hace recordar esas épocas aciagas de los años 80 y 90, cuando paramilitares y narcotraficantes atentaban contra la vida de los candidatos. Pues vivir una campaña como esa, pues yo creo que tampoco era el momento. Y además, si el Senado de la República y el Congreso pues están expidiendo una reforma laboral, ¿para qué consulta? Yo lo que he venido diciendo es que le servía mucho al presidente la votación del Senado de la laboral, pero no le servía la votación del Senado de la consulta popular, ambas votaciones legítimas. Las 8:45, es el presidente del Senado, Efraín Cepeda, con nosotros. Felipe, la última pregunta. Sí, senador, usted ha sido estigmatizado de manera violenta por el presidente de la República. No vale ni siquiera la pena repetir los adjetivos que él ha usado contra usted, empezando por HP. ¿Teme usted por su vida? Pues por supuesto que en momentos, y yo pues también lo he expresado, que si algo me pasa a mí o a mi familia, pues responsabilizo al presidente de la República con estos ataques, que no son únicamente ataques para Efraín Cepeda, sino ataques a la democracia. Porque cuando se toman decisiones democráticas y que se contravienen los deseos y casi que las órdenes del Poder Ejecutivo del presidente Petro, entonces se pone a lanzar estos epítetos, cuando lo que estamos es en nuestra labor legítima, independiente, de votar los proyectos como realmente nos dicta la Constitución, las leyes, el pueblo colombiano, interpretando pues también nuestros electores, y se han tomado pues esas decisiones legítimas votando como lo pensamos. Y claro, para él pues si no le conviene pues una decisión, pues somos HP y somos que es más, ¿no? Y todos los epítetos que tú dices, Felipe. Sin embargo, yo interpreté a HP como honor perenne, y así lo he tenido yo en mi radar. 8:47. No creo que lo haya pensado en esos mismos términos el presidente, pero está bien. Uno acomoda, por supuesto, las cosas a como le van mejor, y a palabras necias, sí, oídos sordos. Sí, yo sé lo que dijo perfectamente. Y con qué cara, pero vamos a tomarlo así y seguiremos cumpliendo con nuestro deber. No nos amedrentan esas frases del presidente de la República. Seguiremos defendiendo la democracia colombiana y la separación de poderes. Es el presidente del Senado de la República, Efraín Cepeda, con nosotros en Mañanas Blue. Senador Cepeda, ha sido usted muy amable. Muy amable, Ricardo, Felipe, toda la mesa de trabajo, y los